Doctor Espinosa, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días también al señor Rudecindo y un gusto estar Ahora aquí. tenemos un panel, doctor, sin ánimo de incomodarlo. ¿Ah? No, no se preocupe. El doctor Rudecindo Vega está dispuesto a poner el dedo en la llaga, dice. Cuéntenos, bueno, estamos para dialogar. Doctor Espinosa, esa es la idea. Cuéntenos, ¿cómo es el asunto, el tema del Día del Maestro en estos momentos, en estas circunstancias por las que atraviesa el país y la derrama magisterial que ha preparado de cara a esta celebración del Día del Profesor? Hoy estamos iniciando la semana de celebraciones por el Día del Maestro. Entiendo yo que el maestro no solamente hay que rendirle pleitesía cada 6 de julio, pero un poco el marco del calendario escolar es esa la que se hace, pero la comunidad, los estudiantes valoran el trabajo del maestro a lo largo de los 365 días del año a través de mensajes de exalumnos, alumnos, padres de familia, que valoran el trabajo que hace el maestro. Nosotros como de rama magisterial siempre combinamos, digamos, un tema académico para que los maestros puedan a la vez seguir mejorando sus competencias y capacidades para que la enseñanza en el aula sea cada vez mucho mejor. Es por ello que hemos convocado 2 conferencias importantes magistrales, una de ellas que va a ser el día de hoy precisamente, que es a partir de las 7 de la noche, con la presidenta del Consejo Nacional de Educación, María Amelia Palacios, sobre los maestros y el proyecto educativo nacional al 2036. Hoy se puede participar virtualmente, ¿no? El ingreso es totalmente virtual, accede a nuestra plataforma del Facebook de la derrama magisterial y desde ahí pueden seguir el conversatorio. Caso de los conversatorios, es importante que el maestro se pueda inscribir, ¿no? Y el día jueves 7 tenemos otra conferencia muy importante sobre una investigación que se ha hecho en el país, que es trayectorias docentes educativas, seguimiento a los jóvenes peruanos en pandemia, que estará a cargo de Vanessa Rojas. Ella es investigadora del Grupo Grade. Y un poco para amenizar, digamos, el espacio de entretenimiento, distracción, estamos haciendo un evento totalmente virtual para el país, que es el concierto virtual por el Día del Maestro, el día miércoles a partir de las 9 de la noche, con la agrupación Los Caribeños de Guadalupe. Pero también día central. El día central, el 6, ¿no? Que es Los Caribeños de Guadalupe, una presentación virtual para el interior del país, y también es importante que en esa preocupación que nosotros tenemos para los maestros, anunciarles en esta semana de celebración del Día del Maestro, que la derrama magisterial retoma convenios internacionales para generar doctorados y maestrías a todos los maestros y maestras del país, pero esta vez con un añadido especial, que también puedan tener acceso los familiares de los docentes que son asociados a la derrama magisterial, para lo cual hemos firmado convenio con la Universidad Internacional de La Rioja de España, que es una universidad totalmente virtual, digital. También hemos firmado un convenio con la UPU, que es la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, y en el caso de nuestro país con la Universidad San Martín, para que los maestros puedan llevar justamente los temas de posgrado y también los familiares de los mismos. Muy bien, Rudecindo. No, mira, primero que nada, a través del presidente de la derrama, felicitar a la derrama y saludar a los maestros en su día. Y justamente uno de los temas que quizás habría que resaltar es en esta política pública educativa que hay en el país, el rol que cumple la derrama como una institución privada de apoyo a los maestros, de consolidar la educación en el país, termina siendo tan clave. Y quizás hay una primera pregunta: ¿a cuántos profesores articula la derrama y cómo llega a ellos la derrama magisterial? La derrama magisterial tiene de asociados 250.000 maestros, que son los que aportan a la derrama magisterial, y las actividades que hacemos llega a más de 250.000 maestros, porque es un tema abierto, es decir, 500, 600.000 maestros que pueden tener los servicios que da la derrama, por ejemplo, y también siendo una entidad netamente privado, manejado, conducido por los maestros del país, es una entidad de modelo de gestión que es exitosa, además modelo en distintos puntos del planeta, ¿no? Porque vienen muchos especialistas en temas de previsión
a preguntar cómo la derrama puede rentabilizar tanto el fondo del maestro. Un fondo mínimo que es 0,5% de una UIT, que es 23 soles, al final el profesor recibe 4 o 5 veces más de lo que aporta al momento de retirarse. Entonces, esta forma de articular es a través, uno, de eventos virtuales, hoy que nos permite llegar a miles de maestros, y también en la época antes de la pandemia presencial. Por ejemplo, el Congreso Internacional de Encinas, que es el congreso emblema de la derrama magisterial, ha tenido pues asistencia de 3.000 a 4.000 maestros en vivo, en presencial, y hoy de manera virtual. El año 2021 hemos tenido alrededor de 25.000 maestros, y en este año 2022 igual, ¿no? Entonces, esa forma de articular, de llegar al maestro, es varios mecanismos. Uno, desde la parte virtual, y otro también de manera presencial. Nosotros tenemos convenios con gobiernos regionales, con municipios de zonas alejadas en el país, por ejemplo, zonas de frontera, donde el maestro muchas veces es olvidado por el Estado. No se capacita, no se actualiza. Hoy nosotros estamos ingresando a la parte, digamos, de la zona fronteriza, básicamente en la selva, a través de convenios con los municipios distritales provinciales para llevar actualización permanente a los maestros y maestras de estas zonas, y hoy vemos cómo el maestro de por sí ya genera una preocupación de tener una formación continua de manera permanente. No, fíjate, ahí hay una actividad que posiblemente es desconocida para el ciudadano común y corriente, quizás eso hay que resaltarlo. Hace un instante, fuera de cámaras, conversaba con Rodolfo, y decía, felicitarles a ustedes porque acaban de sacar, además con motivo del bicentenario, una extraordinaria edición de la nueva historia del Perú. Son 6 tomos, yo me los he ido leyendo paulatinamente, poquito a poquito durante este tiempo, y además creo que para un estudiante universitario de secundaria o un profesional, creo que, ¿por qué ese libro no lo hacen más masivo, que tenga una llegada mucho más masiva? Porque sinceramente, yo creo que, fíjate lo que voy a transmitir también, Roberto, tengo la impresión que después de la historia del Perú de Jorge Basadre, esta debe ser una de las historias más ricas que hay, novedosa en la interpretación, en aproximar historias, y ojalá lo puedan hacer más extendido para la comunidad en el país. Así es un aporte al bicentenario del país, la derrama magisterial de un trabajo prácticamente de 3 directorios, vio la luz esta nueva colección de Nueva Historia del Perú Republicano en noviembre de 2021, y no solamente para el maestro, para la persona interesada, sino para todo el Perú, ¿no? Creo que es importante que el peruano vea la historia contada hoy por 11 expertos, historiadores destacados, tanto de la universidad privada como de la universidad pública. Tenemos historiadores de la San Marcos y de la Católica que han hecho posible la cristalización de la nueva historia del Perú republicano. Por lo tanto, nosotros estamos hoy trabajando una nueva edición. Una edición que va a tener una presentación, digamos, de un costo económico, y también una presentación en box, es decir, toda la colección en uno, con una presentación muy, muy especial. La edición primera que hemos sacado se ha agotado totalmente, pero este aporte, uno, es darle una mirada distinta a la historia del país. Espacios que no se sabían, personajes que no se conocían. Por ejemplo, el rol de la mujer, sí, claro, ¿no? El rol de muchos dirigentes, digamos, de aquel entonces, desde 1780 hacia adelante, que se ha podido recopilar, y esto ha permitido justamente llegar de manera muy, muy puntual en el bicentenario, y por supuesto también una lectura, creo yo, obligatoria para todo peruano que ama y quiere a su país, y nos permita darle una mirada distinta ya también al futuro. No, y además es una historia, Rodolfo, que llega hasta la elección del presidente actual. Así o sea, es, no está actualizado. No es que se quedó hasta hace años atrás, no, llega hasta la elección del presidente actual. Por eso decimos, ¿no? Nueva historia del Perú republicano desde 1781 hasta el año 2021. Así es. Quería regresar al tema de la celebración y hacer una pregunta un poco de repente incómoda, pero con el ánimo de que usted nos lo aclare. Entiendo que profesoras y profesores se han sacrificado y se han esforzado en estos 2 años de pandemia, me refiero al tema de la virtualidad. Y también en ese marco se han sentido frustrados, porque así como los chicos, los profesores también han visto las dificultades de la virtualidad, por más que la tecnología pueda ser buena en determinadas zonas de nuestro país. Pero en las actuales circunstancias, donde ya la presencialidad es un hecho, felizmente, entiendo que los chicos no son los chicos del 2019 y el profesor, la profesora debe tener un mínimo, creo yo,
de capacitación para enfrentar a estos nuevos muchachos o nuevas muchachas. ¿Cómo se está haciendo en ese rubro? Nosotros apenas se anunció la cuarentena, inmediatamente cambiamos, por ejemplo, nuestra forma de llegar a los maestros. Generamos cursos totalmente virtuales que permitieron, uno, el manejo óptimo de la tecnología que tenía en ese momento el maestro. Hablamos de un celular, porque el Estado en aquel momento no pudo generarle ningún instrumento tecnológico que pueda utilizar el maestro para llegar a los estudiantes. Por eso decía yo, y lo vuelvo a reiterar, los maestros son los héroes de la pandemia, porque han hecho de sus propios recursos, de sus propios materiales, la posibilidad de continuar la educación en el año 2020 y en el año 2021. Seguramente con dificultades, que es propio y natural, pero sí ha sido posible y por eso nuestro reconocimiento a todos los maestros. Los alumnos que llegan hoy a la escuela, sea en inicial, en primaria, secundaria, son distintos en su forma de interactuar. Ellos están interactuando hoy mucho más de manera digital, de manera tecnológica, y los maestros están en esa preocupación. Esperamos que el Estado mismo pueda generar muchos espacios más de digitalizar la educación, de digitalizar los servicios educativos en el país, y eso implica inversión. Mientras no sea una buena inversión, seguramente el maestro seguirá. Hoy el maestro trabaja con su propia laptop, con su propio celular, con su propio internet, pero está llegando al estudiante. Hoy, por ejemplo, en muchas regiones del país hay un paro de transportistas. Sí. No están yendo los estudiantes al aula, al colegio. Si hubiéramos estado antes del 2019, hoy día era una pérdida de clase para el estudiante, pero ahora no. Ahora el profesor lo está haciendo de manera virtual. El alumno no va a la escuela, pero sí desde su casa se viene conectando y el profesor igual desde su casa viene trabajando con ellos. Bueno, en ese sentido, usted es un profesional de la psicología también, doctor Espinosa. Ya hemos hablado de la necesidad de que el Estado se ponga las pilas respecto de imponer la presencia de psicólogos en los colegios públicos, porque en los privados ya hay. Y sin embargo, eso no se hace en la práctica y quizá le estamos presionando mucho a los profesores o a las profesoras, pero yo decía, alguna capacitación psicológica también debieran recibir ellos o ellas para enfrentar las vicisitudes frente a chicos que ya no son los del 2019. Tienes toda la razón. Uno, de que el ministerio debería cada vez más generar un espacio donde los psicólogos entren a interactuar con los pedagogos, que somos nosotros los maestros. ¿Y esto qué va a permitir? Va a permitir llegar mucho mejor a los estudiantes, no solamente en el tema de aprendizaje, sino, digamos, en esa formación integral que implica la formación biopsicosocial, hoy en equilibrio inclusive con la misma naturaleza, ¿no? Entonces, el ministerio hoy no está tomando con prioridad de que hayan psicólogos en las instituciones educativas. Para poder, por ejemplo, hacer diagnósticos, para hacer protocolos, para hacer atenciones y hacer todo un seguimiento el comportamiento de los estudiantes. Hoy, la tecnología tiene varias aristas y puntos que nos pueden permitir ser bueno, ser malo. Pero cuando el estudiante, por ejemplo, le saca la vuelta al padre de familia en el uso excesivo de la tecnología o en el acceso a páginas que no es permitida, también necesita toda una orientación psicológica. Por lo tanto, hay que pedir al Estado, hay que pedir al gobierno que se genere. También para poder interactuar con los profesores, con los padres de familia, y de esa manera podamos tener una educación realmente mejor, de calidad. El estudiante, al ser coberturado, sus necesidades alimentarias, que es básica, que se genere en la casa, el programa de Caliwarma de alguna manera apoya, pero también falta la otra parte, que es el tema psicológico, y usted lo decía, y yo digo hoy, estando ya próximo el Día del Maestro, el mejor regalo que el maestro pueda tener hoy es la presencialidad. Hoy ya el maestro puede interactuar con sus estudiantes, con sus padres de familia, de manera presencial, y creo que es el mejor regalo que pueda tener en esta celebración por el Día del Maestro. Este debe ser el primer año en el que los maestros celebran su día con un presidente maestro en la presidencia de la República. Entonces, ¿cuál es la lectura y qué expectativas tienen ustedes respecto de tener un presidente maestro en el Perú? El magisterio ha generado gran expectativa. Es una persona que llegó a Palacio de Gobierno y, bueno, es profesor, pero hoy creo, igual que la población, hay un cierto nivel de descontento. Esperemos que esto pueda revertir, ¿no? Puede revertir
y el inquilino actual de Palacio de Gobierno pueda un poco asumir los grandes retos que tiene la educación a través de políticas educativas. No solamente es el tema de generar parches o tener la conducción del Ministerio de Educación. El país requiere un cambio de política educativa, el país requiere un cambio de currículo, el país requiere una nueva estructura de lo que es el sistema educativo. Hablamos desde el Ministerio de Educación hasta las instituciones educativas. Entonces, empecemos a mirar la educación a futuro, pero hoy tenemos estas grandes dificultades aún, ¿no? Hay una expectativa grande del magisterio, de la población, en un presidente profesor, pero esperemos que él esté a la altura de las circunstancias. Sí, porque en realidad uno mira esa enorme expectativa y cuando salen los sondeos de opinión pública, entonces en realidad uno termina preocupándose porque dice, de repente ya los ciudadanos no vamos a tener la visión bucólica que tenemos de los campesinos, la visión romántica que tenemos de los profesores, o de los ronderos, porque no vaya a ser que nuestro presidente nos esté alejando de esa visión positiva que ellos representan. Bueno, el cargo de presidente es pasajero, ¿no? Y creo que el sentir de la población está ahí, va más allá de las personas que pueden estar en Palacio de Gobierno. El magisterio tiene un rol histórico que es la formación integral de los estudiantes. El rondero tiene ese papel protagónico de haber luchado, por ejemplo, contra toda esa gavilla de delincuentes, ¿no?, en sus pueblos, y el campesino igual tiene su rol histórico de seguir alimentándonos, diría yo. Entonces ese rol histórico no se pierde. Lo que pasa es de que hoy lamentablemente los ruidos políticos son los que más nos distraen y un poco nos alejan de los objetivos estratégicos que debemos tener. Muy bien, para terminar y con una respuesta breve, doctor Espinosa, el SUTEP está hablando de la posibilidad de una paralización de labores de los profesores y uno de los reclamos es el tema del presupuesto. ¿Cómo estamos en el tema del presupuesto educativo? ¿Cuánto es lo que, digamos, se considera para este año y lo que se está considerando para el próximo, para la educación peruana? Hoy se empieza a discutir ya prácticamente el tema, el Ministerio de Educación y Economía vienen trabajando el tema del presupuesto para el año 2023. Esto se empieza a discutir de agosto a noviembre en el Congreso de la República. Esperamos que hayan aportes económicos sustanciales y sustantivos, lo que no ha habido en 2022. Por eso decíamos, ¿no?, un presidente profesor, pero no ha incrementado el presupuesto para educación. Seguimos por debajo del 3,7% en promedio. El maestro quería un aumento, no se le ha hecho ningún aumento al maestro, solamente se ha continuado con lo que ya se había planificado en el gobierno de Kuczynski, un aumento de 200 soles anual. Entonces, esta es la gran oportunidad para que el gobierno, Ministerio de Economía, puedan destinar presupuestos significativos e importantes, aprobado ya en este Congreso de la República, firmado por el presidente de la República, de que no debe ser un presupuesto menor al 6%. Entonces esperemos ver eso en hechos concretos y por supuesto que pueda permitir ir cerrando las grandes brechas que existen en educación. Muy bien, ha sido muy amable, doctor, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la entrevista y muy amable, gracias. Muchas gracias al doctor Luis Espinosa, presidente de la Rama Magisterial. Vamos a la pausa de inmediato, regresamos en Pulso Informativo.